Y como participante de honor en el primer Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando, tenemos a la doctora Lourdes Velázquez González. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad de Génova, Italia, doctora en Bioética por la Universidad Anáhuac de México. Además es locutora, profesora e investigadora del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana y profesora titular de las asignaturas Filosofía Prehispánica y Filosofía Latinoamericana en la Universidad Pontificia de México. La doctora Lourdes Velázquez González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CNI. Actualmente es vicepresidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, la FISP. Desde 2008 es miembro del Comité Directivo, así como de las comisiones de bioética y enseñanzas de la filosofía de la misma Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto Italiano de Bioética, miembro de la Academia Mexicana de Bioética. Pertenece al grupo de evaluadores de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del grupo de evaluadores del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Es miembro del Grupo Internacional de Investigación del proyecto apoyado y registrado del Ministerio de Ciencia e Innovación en España y es socia y fundadora, además de responsable de las relaciones internacionales del Colegio de Profesionistas Postgraduados en Bioética. La doctora Lourdes Velázquez González pertenece a los comités y consejos editoriales de revistas nacionales, EdBios, Medicina y Ética, Revista Académica Mexicana de Bioética, e internacionales como Anthropos y Latria en Italia, Clepsydra en España, además de ser ponente en innumerables congresos nacionales e internacionales. Es jefe de la sección de Filosofía Latinoamericana del Congreso Mundial de Filosofía de Atenas en Grecia 2013 y también en el 14º Congreso Mundial de Filosofía Beijing 2018. Además de ser conductora y directora del programa radial Viva la Vida de la Universidad Panamericana, la doctora Lourdes Velázquez González ha impartido conferencias en diversos países de Europa, América Latina, África y Asia. Es autora de libros, capítulos de libros y diversos artículos publicados en México y el extranjero. Sus áreas de investigación son bioética, filosofía prehispánica, mexicana y latinoamericana. Y en esta ocasión, la doctora Lourdes Velázquez González nos hablará sobre el transhumanismo y el posthumanismo. Bueno, amigos, amigas, es un gusto estar con ustedes, queridos colegas. Agradezco mucho a Victoria Carrasco, a Pedro Tello, la invitación, no solamente que han hecho a mí, sino a tantos colegas, y el unirnos a través de este congreso, tantas voces, tantas opiniones tan distintas, y acercarnos en la distancia, en unos momentos en que pues, nos encontramos alejados, pero a la vez pues estamos unidos por un pensamiento, por unas ideas, por la tecnología. Y precisamente la tecnología está muy ligada al tema que nos ocupa, al tema del posthumanismo y del transhumanismo. ¿Qué es esto de la tecnología? Pues siempre se ha identificado a la tecnología con el progreso. Se piensa que si hay tecnología, pues porque hay progreso. Y más, en un cierto sentido, nuestra mentalidad ha cambiado un poco. ¿Ha cambiado en qué sentido? En que antes la respuesta a las preguntas fundamentales de nuestra existencia son de dónde vengo, hacia dónde voy. Buscábamos en la filosofía, en las religiones. En cambio ahora se busca una explicación basada en una hermenéutica tecnológica. Se tiene la idea que no hay progreso y no hay tecnología. Hay filósofos
que incluso han llegado a afirmar que la tecnología es la manera en que el hombre, el ser humano, evoluciona. La evolución de las especies en los animales, pues en el ser humano equivaldría a la tecnología. Efectivamente, vamos progresando. Tenemos muchos instrumentos tecnológicos que nos ayudan a muchas cosas y que nos complican la vida en otros sentidos. Porque había disciplinas que no habrían surgido si no es por este avance tecnológico, como la bioética. Ciertos problemas, como los de la fecundación asistida, como los de la gestación subrogada, entre otros, por mencionar algunos, la adopción de embriones, no se hubieran presentado si no es porque se hubiera alcanzado un alto desarrollo tecnológico. Veamos un ejemplo del teléfono, que es el más clásico. Antes los teléfonos, y no hace mucho, estamos hablando que les gusta, de hace 30 años de finales del siglo pasado, yo me acuerdo, parecían unos ladrillos así grandotes, pesados, no pueden ni siquiera hablar. Bien, o sea, no digamos ya guardárselo en la bolsa de saco o en la bolsa de la ropilla. Ahora los teléfonos pequeños tenemos con muchísimo más funciones. Aquí tenemos desde el correo electrónico, tenemos internet, WhatsApp, redes sociales. Veamos cómo efectivamente ha habido una evolución. Pero aquí viene una primera reflexión. Y esta reflexión es que, primero que nada, la moral no es un elemento tecnológico. Es verdad que las cosas han evolucionado tecnológicamente, pero quizás las personas que manejan estas cosas tecnológicamente no han evolucionado. Es decir, esos que hemos puesto en sus manos, estos grandes avances tecnológicos, pues no creo que sean mejores personas que las de antes. Ese sí que sería el verdadero progreso. Pero, gracias a la tecnología y gracias a estas incógnitas que nos están planteando, se han llegado a tener corrientes de tipo ideológico. Las más mencionadas, no las únicas, son el transhumanismo y posteriormente el poshumanismo, que como su nombre lo indican, lo que pretenden es transformar la naturaleza del hombre. Algo impensable para los griegos, Los griegos nunca se hubieran puesto esta incógnita o se hubieran siquiera puesto el problema de cambiar el cauce de un río. Podrían hacerlo. O modificar fenómenos naturales. Eso correspondía solo a las deidades, a los dioses, no al hombre. Y es que en la tecnología no todo puede ser positivo. Yo puedo tener un Tren Maya como ejemplo de tecnología muy avanzada y que me va a ayudar a unir rápidamente algunos estados, que va a servir para la promoción del turismo, lo que ustedes quieran. Pero no puedo al mismo tiempo salvaguardar la flora y salvaguardar la fauna. Por donde va a pasar el Tren Maya, pues voy a tener que talar árboles,
pérdida de árboles va a tener algunas consecuencias, algunas especies se podrán perder, morirán. Entonces, pues no siempre la tecnología es toda positiva. La luz eléctrica, oigan, qué maravilla tener luz eléctrica. Pero cuando la electricidad la empleamos en una silla eléctrica para eliminar la vida de un hombre, haya sido declarado culpable de lo que sea, pero siempre es matarlo a través de esto que aparentemente es progreso. ¿Cómo podremos entonces plantearnos las cuestiones del poshumanismo y del transhumanismo desde una ética, analizarlas y sobre todo desde una ética universal? ¿Existe la ética universal? Claro, por supuesto que existe. Si no, no estaríamos estudiando todavía o pidiéndoles a nuestros estudiantes de filosofía que leyeran a Aristóteles. Porque la ética es la misma. La ética en realidad no varía. Se basa en unos mismos principios y en las mismas virtudes desde antes de Cristo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es nuestra realidad. La realidad es lo que cambia, no los principios éticos. Claro, entendiendo por ética, no, la ética universal va a ser la que yo voy a querer imponer a codazos, a empujones, y esta es la ética porque yo lo digo. No. Yo creo algo así como lo que decía Kant. Tienes que actuar de tal manera que tu actuar pueda convertirse en norma universal. O sea, lo que es bueno para mí, yo también quiero que sea para los demás. Donarlo. Y la tecnología eso no lo ha cambiado. Los principios éticos no han sido cambiados. Ha cambiado nuestra realidad. Imagínense que yo pudiera irme a tomar un café en una máquina del tiempo ficticia con Aristóteles. Si yo a Aristóteles le hablara de los teléfonos celulares, de las computadoras, de cómo, oye, ven aquí a mi casa y pues si hay una lavavajillas, o si hay un horno de microondas, o si hay una lavadora, todo, no podríamos hablarnos, no nos entenderíamos en absoluto. Y si yo me trasladara a la realidad de Aristóteles, pues tampoco, estar en el ágora, sin pensar que tengo agua corriente, pensar que tengo luz, sería muy difícil, porque nuestras realidades son diferentes. Pero si en cambio nos ponemos a hablar de lo que son las virtudes, de lo que son las pasiones, del amor, de los celos, seguramente nos íbamos a entender, porque esto no cambia. Si me leyeran un poema de la época de los presocráticos, el poema de Parménides, por ejemplo, lo seguiría entendiendo. ¿Por qué? Porque la realidad es la que cambia, no los principios éticos. Y eso, pues sí me gustaría que quedara muy claro. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo piensas que será la ética después de la pandemia? Pues me río, porque la ética va a ser la misma. ¿Cómo va a ser la ética después de la pandemia? Seguirá siendo la misma. Lo que va a cambiar son nuestras realidades. Entonces, en base a eso, voy a ver si les puedo aquí compartir la pantalla para decirles un poquito qué sería el transhumanismo. Según las definiciones que nos están dando. El transhumanismo, decíamos que pues el hombre buscaba siempre en la tecnología su progreso,
Aquí miren, aquí les tenía el ejemplo de los celulares, cómo van cambiando, y cómo podemos definir al transhumanismo. Pues primero que nada, les diré que el transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que afirma la posibilidad y la necesidad de mejorar al ser humano, tanto física como intelectualmente, en sus aspectos estéticos, anatómicos, cognitivos, emocionales, genéticos, proponiendo cambios profundos en el concepto de humanidad adoptado hasta nuestros días. O sea, van a transformarnos. El ideal del humanismo es, por ejemplo, alargar la vida. El planteamiento transhumanista ve en la tecnología la superación de lo natural humano. Lo natural sería el envejecimiento, que más contrario a la tecnología, a los avances, que el envejecimiento. Por ejemplo, el dolor. Eliminar de todo el dolor. Y ahí también, pues sería de cuestionarnos. Me viene a la mente un poema de Antonio Machado, en el que decía que tenía una espina clavada en el corazón, pero que le hacía mucho mal, y que cuando era la pasión, el amor, ahorita no me acuerdo cómo la denominaba, si como pasión o como, pero a que en el momento que se le quita la espina que le hacía mal, dice, ya no tengo la espina, pero ya no siento el corazón. El que nos eliminen el dolor, que tan bueno es, sí, que bueno, ya nadie queremos el dolor, pero eso nos ha hecho cada vez, pues, menos resistentes al dolor, ya cada vez soportamos menos el dolor. Antes, hasta las muelas se las sacan con mucho dolor, ahora ya no. Y, pues eso puede tener sus aspectos positivos, pero también sus aspectos negativos. Utilizar la tecnología para transformar la condición humana y crear entonces una nueva especie humana. Y ahí entonces estaría ya dando el salto del transhumanismo al posthumano, más allá del humano. Como les decía, alargando los tiempos de su existencia, incluso pretendiendo llegar a la inmortalidad, como con algunos proyectos que se están haciendo, como el proyecto Reanima, que luego les pararon, pero que pretendían despertar de la muerte cerebral. Si ustedes pueden visitar su página, ahí está explicado. Se eliminan estos aspectos indeseables, como les comentaba, el envejecimiento, la enfermedad, el dolor, incluso la muerte y la enfermedad. Si ahorita no hay solución, pues entonces vamos a encontrarla, te congelamos y a lo mejor dentro de un tiempo, pues te podemos descongelar cuando ya haya una cura a tu enfermedad. Generación de hijos perfectos, aumento en el rendimiento físico, una eugenesia total de todas estas cuestiones. Entonces aquí uno se cuestiona qué tan válido es eso. Usar los avances de la tecnología en la medicina para a alguien que perdió un miembro, una pierna, un brazo, en algún accidente, en lo que sea, y hacer una prótesis y todo, bien venga, me quito el sombrero, que se haga así, que se pueda llegar a través de la tecnología a hacer operaciones donde la mano humana no pudiera llegar, y entonces pues a través de esta tecnología que el robot pudiera operar. Ahora algunos tumores de próstata se hacen así, y muchas otras cosas, prematuros, de extremadamente bajo peso, de pocas semanas de gestación, gracias a la tecnología salen adelante. Qué bueno que sea así. Pero llegar a los extremos de que yo me corto una pierna, un brazo, y me pongo una prótesis para correr sano, para correr más, o que voy a hacer una trepranación craneal para ponerme una webcámara, no.
Eso, pues habría que cuestionárnoslo. Los principios humanistas nos dicen que la humanidad será totalmente transformada de la tecnología. Se necesita una mente abierta, superar y expandir toda capacidad humana. El objetivo final del transhumanismo es llegar al poshumano, es decir, a ir más allá de la naturaleza. Y para esto se están haciendo grandes cosas. En el transhumano, la vida está perdiendo el significado y los niños son prueba de ello. El útero alquilado, las madres sustitutas, la venta de óvulos, eso del útero artificial es el primer paso para generar hijos fuera del útero materno, el lectogénesis. Se venden los niños, se venden las mujeres. Y algo que es un sujeto pasa a ser un objeto, y un objeto de compraventa. Casi lo que no, si el producto no te satisface, puedes regresarlo y te reembolsa. Lo que les decía ya también a través del poshumanismo, la neuroconservación, y si no tienes para pagar el que te conserven todo el cuerpo, los $36,000 que los puedes pagar incluso en abonos, pues entonces solo la cabeza. Y entonces hay gente que se deja decapitar y congelan solo la cabeza para después poder, con el cerebro se hagan de cuenta como una USB, o sea, cosas que ahorita no tenemos el tiempo de hablar, pero que antes podían ser fantasciencia, ahora no. En lo transhumano y en lo poshumano se espera la muerte del hombre, o más bien de la concepción que tenemos del ser humano, de la humanidad. Poshumano es como una sustitución de la especie humana por una más perfecta, como una nueva manera de considerar al ser humano. La cuestión de la identidad aquí ya no tiene valor, todos iguales. Yo sospecho que la humanidad que nos espera, según los ideales de este movimiento, será una humanidad estandarizada, completamente clonada en la práctica, gracias a las mejoras genéticas y, por supuesto, muchísimo más fácil de controlar. Existirá una pérdida de identidad. En el transhumanismo es fundamental perder la individualidad. La inteligencia artificial, entendámoslo, no progresa para hacernos mejores, progresa para mejorarse a sí misma, para reducir los costos de la industria y para satisfacernos solo como consumidores de servicios. Se propone como promotora de un hombre neutro, sin identidad. Y aquí vienen algunos cuestionamientos que les dejo para que ustedes puedan reflexionar en ellos. ¿Tiene un valor en sí mismo crear seres con inteligencias superiores si a la par pierden el sentido del humano para pasar a percibirse como productores orgánicos? ¿Qué ocurriría en la sociedad si a las muchas diferencias que hoy existen le agregamos también las diferencias de diseño? Ante todo esto, el hombre debe redescubrir su propia interioridad y dar espacio a aquellas voces como la filosofía, las religiones, las artes, en las que se encuentra la manera de satisfacer su ansiedad por dar valor y sentido a su existencia, redescubriendo las raíces de su propia libertad y creatividad, que son básicamente los cimientos de su dignidad. Y no se encuentran estas ni en las máquinas más avanzadas capaces de emularnos en diversas operaciones, ni en los animales no humanos. Pues muchas gracias, mucho éxito en el Congreso, y pues si alguien tuviera alguna pregunta, algún cuestionamiento, con gusto podremos entablar algún diálogo. Gracias.